Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos, listos para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Cuba y China fortalecen la colaboración en varias esferas en el marco del 65 aniversario del establecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. Desde los sitios condominio.cu destacamos que Cuba recuerda hoy ataques a aeropuertos de la isla en el año 1961, preludio de la invasión por Playa Girón, protagonizada por paramilitares financiados por el gobierno de los Estados Unidos en el 15 de abril de ese propio año. Inicia este martes 19ª edición de Festival Internacional de Cine Pobre de Jibara. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Ya ampliamos nuestros titulares y como parte del memorando de entendimiento firmado en 2018 entre la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno y el Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado de China, se celebró en La Habana un seminario sobre la modernización al estilo chino. Durante el encuentro, las partes resaltaron la excelente relación diplomática y de cooperación entre ambos países socialistas, próxima a arribar a los 65 años de su establecimiento. En la conferencia principal del seminario, el viceministro del Centro de Investigación para el Desarrollo del Consejo de Estado del Gigante Asiático, Zhang Laimin, subrayó que la modernización al estilo chino encarga la naturaleza avanzada del socialismo científico. Señaló además la rapidez del proceso logrado bajo la conducción del Partido Comunista. Logrando un avance histórico desde el atraso relativo de las fuerzas productivas hasta la segunda economía del mundo y logrando un salto histórico en la vida del pueblo, de la insuficiencia al bienestar general y en el camino hacia el bienestar integral. Ponentes cubanos destacaron que, como en China, el progreso de Cuba tiene como centro al ser humano. En condiciones difíciles y acrecentadas por el más férreo bloqueo económico, comercial y financiero jamás conocido al que está sometido por el gobierno de los Estados Unidos de América. La situación impuesta por las medidas restrictivas del bloqueo y la guerra arancelaria nos obliga a unirnos como pueblos hermanos, articulando estrategias conjuntas que nos permitan contrarrestar los efectos de una política unilateral que intenta limitar nuestro potencial en beneficio de los pueblos. En el seminario afirmaron además que la modernización al estilo chino coloca a la nación asiática en el liderazgo de la cooperación sur-sur. Si tuviera que resumir el seminario de hoy en una frase, me gustaría subrayar que la modernización china es de China, pero también del mundo. La modernización en China trae prosperidad común a todas las personas, lo que la distingue de la occidental. Modernización que armonice la civilización material y la civilización espiritual, que es el noble objetivo de la que los partidos comunistas de ambos países destacan el papel rector de la ideología marxista-leninista, de los líderes de la revolución, la historia, la cultura, la ética, la moral y la educación de cada una de estas naciones. En el seminario fue ratificado el excelente estado de las relaciones entre los partidos, gobiernos y pueblos de Cuba y China, próximo a celebrarse el aniversario 65 del establecimiento de sus vínculos bilaterales. Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros con la señal de Cubavisión Internacional. Sí hay bloqueo, sí se ha recrudecido, sí nos enfrentamos a una guerra económica, sí nos desprecian, sí nos intoxican vulgarmente, obscenamente y cargados de odio en las redes sociales.
pero contamos también, y es lo más importante, con un pueblo heroico y digno. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que marcan la agenda informativa de nuestro país. Vamos a comenzar por Prensa Latina. Yo lo anunciaba en titulares ya. Rememoran ataques aéreos de Estados Unidos contra Cuba hace 64 años. Ampliamos el titular. Los cubanos recuerdan hoy los ataques a aeropuertos de la isla en el año 1961, un episodio donde la resistencia y dignidad del pueblo se alzaron frente a la agresión imperialista. El 15 de abril, un día como hoy, pero del año 1961, aviones enemigos camuflados con la insignia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias atacaron el aeropuerto de Ciudad Libertad, la base aérea de San Antonio de los Baños y el aeropuerto de Santiago de Cuba. Los hechos ocurridos al amanecer pretendían hacer creer a la opinión pública internacional que el país tenía lugar una rebelión interna, poco tiempo después del triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959. El ataque fue el preludio de la invasión por Playa Girón, territorio ubicado en la central provincia de Matanzas, donde una brigada armada entrenada y transportada por Estados Unidos arribó por la Ciénaga de Zapata el 17 de abril. Vamos a pasar ahora a otras informaciones. Radio Habana, Cuba, informa que suspenden momentáneamente deportación de Estados Unidos para inmigrantes. La deportación de Estados Unidos para inmigrantes de Venezuela, Cuba, Haití y también Nicaragua, bajo el programa conocido como Parol, quedó en suspenso tras una orden de una jueza federal. La magistrada de distrito Indira Tarwani dijo que el gobierno no actuó dentro de los límites regulatorios establecidos en la ley, procedimiento administrativo, al intentar acortar drásticamente el plazo de 2 años para la finalización del programa, una iniciativa de la administración de Joe Biden, comprendida de 2021-2025, para permitir una migración ordenada y regular al país. Talwani subrayó en una orden este lunes que la administración de Donald Trump no podía terminar categóricamente a finales de este mes las protecciones existentes contra esos grupos de inmigrantes, por lo que la decisión es el más reciente revés legal de Trump en sus esfuerzos por aplicar sus agresivas políticas en materia migratoria. Vamos a pasar a otras informaciones. Cuba sí informa desde hoy, Festival Internacional de Cine Pobre de Jibara. Vamos también a ampliar este titular con la proyección del filme Fenómenos Naturales, dirigido por el cubano Marcos Díaz Sosa. Se inaugura hoy la edición 19ª del Festival Internacional de Cine Pobre de Jibara, que se extenderá hasta el 19 de abril en esa ciudad costera de la provincia de Holguín. Como parte de la jornada de apertura, resalta la exposición Carteles y Violencia del proyecto Cartel On, la realización de los paneles Reescribiendo Historias, Género y Cine en la actualidad y Empoderamiento Femenino en la Historia, Retos y Logros en Grandes Producciones y el inicio del concurso de documentales. La edición cuenta con una amplia representación de España, México, Argentina, Colombia, Turquía, con más de 500 obras inscritas, y en la competencia por los premios Lucía fueron seleccionadas 90, divididas en las categorías de largometrajes y cortometrajes de ficción, largos y cortos documentales, animación y filme experimental. Con esta información cerramos nuestro recorrido por las páginas condominio.cu. Usted permanezca junto a nosotros con Cubavisión Internacional. Ya volvemos con otras informaciones y una jornada cargada de cubanía y buena música fue el resultado de la presentación del nuevo videoclip del realizador cubano Alejandro Pérez y cuyos protagonistas dieron vida a la popular Guajira con Tumbao. Más detalles en el siguiente reporte.
En la Casa del Alba Cultural de La Habana fue presentado el nuevo videoclip del músico cubano Maraca y la Camerata Cortés, con la colaboración además de Niurka González y René Herrera. Una alianza artística que propone mostrar desde una de las arterias capitalinas el desarrollo cultural que persiste en los cubanos de todas las edades. La Guajira con Tumbao la conocí increíblemente en París. Estaba tocando allá con un grupo, un uruguayo. Y después entonces, a partir de ahí, ya lo grabé con Michelle Herrera y la Aragón, lo grabé también con un proyecto que hice con la Orquesta Aragón, y él lo he tocado en cuartetos, en quintetos, en todo tipo de formatos, y se me ocurrió hacerlo con la Camerata Cortés, pero con flauta es otro idioma, porque solamente hay flautas, aunque hay flautas bajo, flautas alto y la flauta en do que es esta. Y para ello, bueno, quise invitar a hacer un homenaje a la flauta, a la flauta cubana, a José Luis Cortés, a la Aragón, a toda la historia de la flauta cubana. Bajo la dirección del realizador Alejandro Pérez, Guajira con Tumbao es un homenaje a la cultura y a la identidad cubana. Era muy de interés del Ministerio de Cultura que se integrara el barrio dentro del clip. Ya eso, a partir de ahí ya tú empiezas a generar, ¿no? Después, a través de Juanita, me llegan las fotos de los vestuarios de Mara, que si me interesaba, sabíamos que podíamos contar con eso. Pero cuando yo empiezo a ver las fotos, yo digo, wow, esto es muy interesante. Si pudiéramos hacer un desfile de moda con la misma camarata, y donde al final incluyéramos los niños del barrio, me parecía muy bueno la idea. Y a partir de ahí conformamos el clip, ¿no? Guajira con Tumbao, un clásico del compositor cubano Antonio Machín y versionado por la Orquesta Aragón, es una magistral propuesta en la que confluyen aspectos de la música tradicional cubana y fusiones de la modernidad. Anne Rodríguez Gutiérrez, Cubovisión Internacional. Y así llegamos al final de Noticias.cu. Gracias por informarse con nosotros. Tendrá más informaciones en la emisión de las 2 y 6 de la tarde. Antes de despedirme, voy a darle la bienvenida a Jesús Muñoz. Buenos días. Buenos días, Arevalo, ¿qué tal estás? Muy bien, y en su compañía mucho mejor. ¿Qué traerá para hoy Zona Deportiva? Una jornada con mucho deporte, estaremos hablando de béisbol, la actualidad de la Liga Élite, también baloncesto y voleibol de playa, porque hay buenas noticias en esta modalidad para Cuba. Bueno, ya usted conoce algunas de las informaciones que serán tratadas ahora aquí en Zona Deportiva desde Cubovisión Internacional. Saludos, bienvenidos a esta emisión de Zona Deportiva correspondiente hoy martes 15 de abril de 2025. Con titulares, ya comenzamos. Ciego de Ávila conserva primera plaza en Liga Élite. Dupla cubana de voleibol de playa en octavo lugar del ranking mundial. Orientales al frente en la Liga Superior de Baloncesto Femenino. Y ampliamos titulares y lo hacemos con la tercera edición de la Liga Élite. Los Tigres avileños marcan el paso con balance de 14 victorias y 7 descalabros. Precisamente, el último éxito lo consiguieron la víspera sobre Pinar del Río, 3-0, con excelente picheo de Ariel Cerquera, quien llegó a 5 triunfos en este torneo y es líder en este departamento. En otros resultados de la jornada, Granma venció 15-8 a Industriales y aunque no acaba de estabilizar el paso, respira un poco en esta justa. Precisamente, la Liga Élite aparece dividida en dos. Por un lado, ya les decía, los Tigres avileños en la primera posición, un equipo Las Tunas que a pesar de no jugar debido a su participación en la Liga de Campeones de las Américas, aparece firme en esa segunda posición y luego un lote de 4, Industriales, Santiago de Cuba, Granma y Pinar del Río, que no acaban de encontrar rachas ganadoras que los encumbren y les faciliten la opción de clasificar a la postemporada. Como en las anteriores ediciones, parece ser que en esta Liga Élite
los 4 que avancen a la disputa de los playoffs, o al menos los ocupantes de la tercera y la cuarta posición, se definirán en la recta final del torneo. Y precisamente, un equipo Industriales que cayó ayer, pero que le sacó mucho provecho a la subserie particular contra Pinar del Río en el Latinoamericano con 3 victorias y un fracaso, espera mejorar. Sobre este y otros temas, el periodista Aurelio Prieto Alemán conversó con el mentor Guillermo Carmona. Un saldo positivo, reafirman en el tercer lugar. Sí, como no, yo te había dicho antes de iniciar la subserie que un resultado 2-2 era un buen resultado, porque bueno, asegurábamos la subserie con Pinar del Río que nos está siguiendo, conjuntamente con Granma. Bueno, un 3-2 es mucho mejor. Ahora precisamente contra Granma. Sí, vamos a una subserie con Granma allá en su casa y bueno, estaba pensando también que un buen resultado sería 2-2 y 2-2, con la Granma y con las Tunas. Como todos los mentores, ahora ya después de esta segunda vuelta con la ida a los contratos, ustedes se convierten en todos unos estrategas más todavía, buscando cómo resolver los problemas. Ajá, sí, así como bien tú dices, tenemos muchas bajas y gente que se nos va a incorporar y otros que se nos van y estamos ahí sucesivamente buscando cuál es la fórmula para poder ir adelante. Muy decisivo contra Granma y después las Tunas. Efectivamente, son 2 subseries importantísimas, como las otras 2 que vienen a continuación con Santiago Cuba y Ciego. ¿Tienen la fe de estar entre los 4? Sí, seguro, eso nunca la he perdido. Nos vamos al deporte de la malla alta. Luego de finalizar en quinta en el torneo élite de Sacuarema, la dupla insigne del voleibol de playa cubano de los Nel Díaz y Jorge Luis Alayo amaneció este lunes en el 8º escaño del ranking mundial y ahora continuaron viajes a Brasilia, donde desde el jueves estarán en otro certamen de categoría elite. Noslen y Alayo no pudieron en Sacuarema con los campeones olímpicos suecos David Amann y Jonathan Helbig, quienes se interpusieron en cuartos de final. No obstante, lograron sumar 760 puntos para el listado mundial, en el que se mantienen entre los 10 punteros. Alayo volvió a erigirse en bujía inspiradora del dueto criollo, pero sus números individuales estuvieron por debajo de lo que alcanzó en la elite anterior en Quintana Roo. Ahora se ubicó 9º con más puntos anotados, 10º en el apartado de ataque y 8º en el de bloqueo. A partir del jueves, los criollos estarán en el cuadro principal de la elite de Brasilia, a la que entraron como quintos cabeza de serie. Estarán en el grupo E, junto a los lituanos Martin Plavins y Kentian Fokerots, pero su rival para el primer encuentro saldrá de la fase de clasificación. Y continuamos con voleibol, pero en este caso de sala. El cubano Marlon Yan comenzó este lunes su participación con su equipo Zenit de San Petersburgo en la final de la Superliga de Rusia y cayó en el choque inicial ante el Zenit de Kazán. El atacador receptor villaclareño aportó 11 puntos para la causa de su plantel, con una efectividad de ataque del 48% y concretó además un bloqueo. El superfavorito Kazán logró la victoria en amplios set corridos y se presagia que deben liderar sin contratiempos este match final, tal como lo hicieron en la fase regular. El próximo juego será este miércoles, fecha en la que comenzará el tope por el bronce, en el que también está involucrado otro cubano, Osniel Melgarejo. Otra liga que está en postemporada con presencia cubana es la de Italia, en la que el Piacenza de Roberlandi Simón cayó por segunda vez en su match de semifinales frente al Trentino. A pesar de la derrota, Simón estuvo bien, con una renta de 14 unidades, incluidos 3 muros y una efectividad de ataque del 65%. En otro tope, el Perugia de Jesús Herrera le ganó al Civitanova, pero el cubano apenas vio acción. En Japón concluyó la etapa preliminar y el Osaka Bluton de Miguel Ángel López lideró la tabla y por lo tanto avanzó directamente a semifinales que comenzarán el día 25. El cienfueguero concluyó la etapa regular como segundo mejor atacador. Y tras la jornada de este lunes, el equipo de Orientales se reafirmó en la cima de la Liga Superior de Baloncesto Femenina, que por estos días efectúa su primera fase en Camagüey. El colega Roberto Carlos Serrano nos amplía en el siguiente reporte. Occidentales mantuvo la segunda posición en la tabla de posiciones tras su victoria sobre Centrales. 5 fechas quedan atrás de la fase inicial de Camagüey. Las que visten de azul solo han perdido un partido antes de concretar su cuarto éxito, el 14 de abril, con pizarra de 54 cartones por 49, con la jugadora Dayana Day Hernández como la máxima anotadora. Precisamente el quinteto verdugo de las representantes del oeste fue Orientales. Teniendo en cuenta que somos un equipo que en su roster aglutina mayormente a jugadoras ya de mucha experiencia que llevan 3 años consecutivos ante el parón que hubo de la Liga Superior, siendo campeonas nacionales, y nosotros tenemos toda la esperanza de que podamos
ir a discutir el título y el desempeño ha sido bastante aceptable. Gracias a la preparación que hemos tenido y hoy he tenido yo, me he desempeñado muy bien en los juegos hasta ahora y nada, máxima anotadora y todo bien. Las de blanco mantuvieron el invicto ante las centro-occidentales tras concluir todos los cuartos y dejar el marcador en un 76-61. Este martes concluye la primera fase del campeonato femenino y el duelo a seguir será entre las de arriba, orientales contra occidentales. Y Cuba cerró con 14 luchadores clasificados para los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, luego de los 5 boletos conseguidos por su escuadra masculina del estilo libre en el torneo continental sub-23 años, con sede en la ciudad mexicana de Querétaro. Los de la libre se alzaron con cosecha de 2 medallas de oro, una de plata y otra de bronce. Los títulos fueron para Gianni Garzón en 86 kilos, que mejoró el bronce conquistado en Cali Valle 2021, y Orislandi Perdomo de 74, quien recibió el premio Botín de Oro, que otorgó la Federación Internacional de Luchas Asociadas al mejor atleta del certamen. Plata para Yuset Martínez en 65 kilogramos y tercer escaño para Dani Ribalta, representante de los 57. En cuarto lugar se ubicó Daniel Lee en 97. Excelente actuación para la delegación cubana en Querétaro, pues se presentaron 15 atletas y 14 harán las maletas para la justa polideportiva de la región en la capital paraguaya. El saldo final sobre el colchón ubicado en el Auditorio Arteaga mostró 11 medallas, 5 títulos, 3 de plata e igual cantidad de bronce. Ahora nos vamos al Juego Ciencia. Los campeones nacionales de ajedrez de uno y otro sexo, Jorge Roberto Elías y Yerisbel Miranda, debutaron este lunes en el campeonato subzonal 2.3.2 en Medellín. Elías se enfrentó en su estreno al gran maestro local Sergio Barrientos y se llevó la victoria con blancas. Por su parte, Yerisbel se tuvo que enfrentar a la también cafetera Gracie Valencia. La antillana, contrario a los pronósticos, se dio ante la local. Este resultado resulta sorpresivo, pues Miranda es la principal favorita precompetencia por tener elo más alto entre todas. El subzonal de ajedrez tendrá 9 rondas y culminará el próximo día 19. En esa misma fecha y como parte de este evento, habrá un torneo de blitz para cerrar las competiciones. Y ya de esta manera estamos poniendo punto final en esta emisión deportiva en Cubovisión Internacional. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía.